Quiero, antes de sangre, todavía está vigente la petición. Ahora sí que se les recuerda a la iglesia que los hermanos que estén en posibilidades de donar sangre, usted sabe que para donar tiene que estar sano, no puede tener gripa, no puede tener caries, no puede tener, es una serie de requisitos. Si usted cree que puede cumplir, acérquese con la hermana Rocío, por favor, Pelcastre. Ella está al final, miren, ahí está nuestra hermana levantando la mano, para que si usted puede apoyar en este sentido, lo haga, mi amado hermano. Amén. Gracias, hermanos. ¿Qué les parece si nos vamos al libro de Efesios? En Efesios vamos a encontrar una indicación de Dios para usted y para todos los que amamos a Dios. Amén. ¿Usted está consciente de lo que está pasando en estos días? Le voy a poner un ejemplo. ¿Está consciente de cómo está nuestro gobierno? ¿Está consciente de lo que está pasando cuando oye las noticias? De cómo se están peleando los partidos y ya no solamente se están peleando con palabras. Mire lo que están haciendo: quemando, matando gente, desprestigiándose. Bueno, ¿quién creen que está tomando control de todo eso? El diablo. Porque el diablo, una de sus características es destruir. Entonces, hermano, el diablo está buscando cómo destruir a una nación, a un pueblo, a los gobernantes. Él es el encargado de todo esto. Usted puede decir, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué lo está permitiendo? Recuerde que el diablo es el príncipe de la potestad de los aires. O sea, él sabe cómo moverse en los aires, cómo influenciar en la gente, pero le tengo que decir algo, ¿sabe cómo influencia? A través del alma de las personas. Porque en el alma, fíjese lo que hay: voluntad, sentimientos, emociones, pero también hay pensamientos. Entonces, ¿sabe qué usa el diablo? Usa el alma de estas personas inconformes, y entonces, con su influencia, él tiene muchos asideros. ¿Qué son asideros? Todos los siervos del diablo, que son demonios y huestes y potestades, están ordenados en diferentes jerarquías. ¿Y saben qué están haciendo? Salen al mundo y destruyen. Bueno, y usted podría decir, ¿y a mí qué? ¿Por qué me predica usted esto? Por lo que le voy a decir, que está escrito en el libro de Efesios. Vámonos al libro de Efesios, por favor. Ahí en Efesios, capítulo 5, por favor. Y vamos a leer desde el versículo número 15 hasta el versículo número 17. Solo 3 versículos vamos a meditar en esta noche. ¿Está listo, hermano? ¿Está lista, hermana? Bien, vamos a ponernos de pie. Yo sé que usted ya cantó, estuvo de pie, pero vamos a ponernos de pie para orar y declarar en este momento que el reino de Dios se establece a través de su palabra. Amén. Así es que cierre sus ojos e incline su cabecita. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte que vengas y establezcas tu reino con autoridad y con poder en nuestras vidas, y que lo hagas a través de tu palabra, mi Señor. En esta noche te pedimos entendimiento. Dígale a Dios, dame entendimiento. Dame entendimiento de cómo debo vivir en estos días tan difíciles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano.
Entonces, vámonos a centrar. Hoy le voy a hablar de 3 cosas. Lo primero que le voy a hablar, ¿qué son las tinieblas? ¿Usted sabe lo que son las tinieblas? Lo que simboliza las tinieblas en la Biblia. Podemos entender que tinieblas es como oscuridad. Bueno, uno de los sinónimos que entendemos de tinieblas es el pecado. Y usted puede decir, amén, eso es pecado. El pecado es vivir en tinieblas. ¿Pero qué cree? También significa ignorancia y necedad. Las tinieblas no solo es pecado, también es cuando hay ignorancia. ¿Sí, mis amados? Cuando hay ignorancia, cuando se ignora, ¿verdad? Cuando no se sabe lo que dice la palabra de Dios, eso es ignorancia. Cuidado, iglesia, porque usted no puede ser ignorante. ¿Sabe por qué muchos están siendo engañados? Hay una iglesia que está pasando en la televisión. Ahora ya toma 4 canales de la televisión abierta. Aparece en el 2, en el 4, en el 7 y lo pasa en la noche. Y ya, mire, ellos tienen dinero para pagar este tipo de programas. Se llama la Iglesia Universal Pare de Sufrir. ¿Verdad? ¿Pero qué cree? Ellos son una secta plagiadora. ¿Por qué plagiadora? Toman de la verdad, la distorsionan y entonces a la gente solamente le hacen aparecer lo bonito, lo que puede pasar. ¿Pero qué creen? Como muchos ignoran lo que dice la Biblia, caen en sus trampas. Entonces, cuando se habla de tinieblas en la Biblia, se habla de ignorancia. Diga conmigo, ignorancia. Ahora yo le puedo hacer una pregunta. ¿El pueblo de Dios debe ser ignorante? ¿Qué debe saber el pueblo de Dios? ¿Sabe? Debemos conocer a Dios. A Dios lo conocemos. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere que haga? Y cuando yo conozco de Dios en su palabra, puedo vivir como Él quiere que yo viva. Muchos ignoran, hermanos. Mire, el domingo se me acerca un matrimonio bien lindo y toda la cosa y dice, es que tenemos problemas. Y cuando me están diciendo que tienen problemas, me dice el Espíritu Santo, pregúntales cuántos años tienen de casados. Y les pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo tienen de casados? Me contestan, 10 años. Muy bien. ¿Y cuántos años tienen en Cristo Jesús? Casi igual. Pero luego me dice el esposo, perdón, es que no estamos casados, estamos en unión libre. A ver, yo quiero que usted me entienda. ¿Cuántos viniendo a la iglesia ignoran que no se puede vivir en ese estado? Porque no conocen la palabra de Dios. Si conocieran a Dios y su palabra, sabrían que eso a Dios no le agrada, vivir en unión libre. Y eso es ignorancia. Hermano, imagínese, de por sí en el matrimonio es un diseño de Dios. ¿Sí sabía usted? Dios lo diseñó. Bien, para poder vivir en el matrimonio felizmente, se tiene que vivir conforme al diseño de Dios. Ahora, cuando yo ignoro el diseño de Dios, imagínense qué problemas se causan en el matrimonio. Por eso a veces un matrimonio está dolido, afligido, lastimado, porque ignora la palabra de Dios. Entonces, vamos a atender esto. Usted tiene que estar consciente qué significan las tinieblas. No solo es pecado, las tinieblas, ¿qué es? Ignorancia. A ver, voltea a ver a su hermano y dígale, tú y yo no podemos ser ignorantes. No podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. Cuando le dije a este hermano, a ver otra vez, hermano, me dijo, es que mire, los 10 años que llevamos en Cristo son los 10 años que llevamos viviendo en unión libre. ¿Y por qué tantos problemas? Porque se ignora lo que dice la palabra. Hermano,
Entonces, no solo los que están allá afuera están en tinieblas. ¿Quién puede estar en tinieblas? Un pueblo, aunque sea cristiano, pero que ignora lo que Dios quiere de él. Y lo que Dios quiere está escrito aquí en la palabra. Hermano, diga conmigo, necedad. Ahora pregúntele a su hermano, del 1 al 10, ¿qué tan necio eres tú? Mire, trate usted de resolver una situación con un necio. ¿Y qué creen? Un día mi esposa estaba en casa y sonó el teléfono. Y cuando le contesta, le digo, no sigas la conversación porque la persona que te está hablando es una necia. Y dice la Biblia que con el necio una conversación nunca se acaba. Trate de arreglar algo con un necio y ¿qué pasa? No se acaba la conversación. Entonces, hermano, sinónimo de tinieblas es la ignorancia y la necedad. Si usted no tiene cuidado y es necio en alguno de sus caminos, usted está viviendo en tinieblas. Y Dios no quiere que usted viva en tinieblas porque sabe que usted y yo fuimos llamados al reino de Jesús y Jesús es luz. Y cuando Jesús entra a una vida, ¿sabe lo que hace? Ya no puede haber tinieblas. O sea, ya no puede haber ignorancia y no puede haber necedad. ¿Cómo tenemos que vivir? Ahora, vamos a lo contrario de tinieblas, es la luz. ¿Qué simboliza la luz? Mucha gente piensa que solo es hablar de santidad. Y está bien caminar en santidad, debemos vivir en santidad, pero ¿sabe también qué significa la luz? Cuando estamos en la sabiduría de Dios, cuando conocemos los mandamientos de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire, mi papá, cuando cada uno de nosotros se iba casando, ¿qué cree que hacía? Ay, hijo, ¿no me puedes dar una copia de la llave de tu casa? Y yo decía, ¿para qué? Si él no es dueño de la casa donde yo voy a vivir. Y yo dije, ¿para qué? Y fui a Dios y le dije, Dios, ¿es correcto que mi papá tenga llave de mi casa? No, porque si tú le das llave de tu casa va a poder entrar cuando él quiera. Y el jefe y la cabeza del hogar eres tú, no tu papá. ¿Y cuántos ignoran eso? Ay, es mi papá, no, le voy a dar llave. No. El día que mi papá me dijo, ¿me das llave? Le dije, no, papá. Pero mira a tus hermanos. Pues yo no sé mis hermanos si le están preguntando a Dios. Pero hermano, mire cuántos problemas se ocasionan en una familia por hacer cosas que están fuera de la sabiduría de Dios. ¿Qué simboliza una llave? ¿Para qué sirve una llave? Mire, para abrir y para cerrar. Y la Biblia dice, a ti te he dado las llaves del reino. O sea, tú con sabiduría tienes que fijar a qué le abres la puerta a tu casa y a qué le cierras. Cuando mi papá supo que yo no le daba la llave, se molestó y le dije, lo siento, pero en esta casa gobierna Cristo. Es que hay algunos hogares donde el patriarcado quiere gobernar hasta esas áreas. No, Señor, para eso está Cristo. Y Cristo es el que nos da, porque Él es la misma esencia de la sabiduría. Entonces, fíjese lo que le estoy explicando en esta noche. ¿Qué significa la luz? No solo vivir en santidad, sino en sabiduría y conocimiento. ¿Qué tenemos que conocer? El tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermano? Cuando empezó el año, yo le dije a usted que este año viene un terremoto muy grande. Y ese terremoto va a partir en dos la basílica.
Va a partir en dos la basílica. Porque ese terremoto trae juicio. Ahora, ¿sabe para qué Dios ejerce un juicio sobre una nación? Porque a la nación le quiere enseñar a vivir en justicia. ¿Nuestra nación vive en justicia? ¿Nuestros gobernantes son justos? Y la iglesia de Jesucristo, ¿qué está haciendo en este tiempo en el que allá afuera no se está viviendo en justicia? ¿Qué estamos haciendo los que conocemos a Cristo Jesús? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Pues la Biblia me lo enseña. Efesios capítulo 5, hermanos. Y dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminas, cómo vives, cómo haces las cosas. ¿Qué sigue? No como necios. ¿Qué dijimos que es la necedad? Tinieblas. No vivas como si vivieras en las tinieblas. No seas necio, sino sabios. 16, dígamelo. Aprovechando bien, ¿qué cosa? A ver, hermano, ¿qué es aprovechar bien el tiempo? ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? ¿Saben que muchos que viven fuera del orden de Dios utilizan a veces pasajes para vivir en la carne? Y cuando dice la palabra aprovechando bien el tiempo, es que este es un tiempo de Dios. Mientras allá afuera el mundo está destruyéndose, aquí cuando nos reunimos es tiempo de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo aprovecha usted el tiempo de Dios? ¿Viendo televisión todo el día? ¿Estando en el internet todo el día? Mire, lo que ha logrado esos aparatitos, iPad, celulares, ahora están las familias comiendo y cada quien está en su celular. ¿Y dónde está la comunión como familia? Dígamelo. ¿Se está aprovechando bien el tiempo? No. Hermano, dice la palabra en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Y señala a Dios. ¿Por qué? Fuerte, iglesia. Ahora entienda, ¿cómo son los días en los que estamos viviendo? Malos. ¿Por qué? Porque el diablo está usando toda esa corriente de allá afuera, hermanos, con su maldad, y está destruyendo a familias, está destruyendo matrimonios, está destruyendo casas, pero ¿qué creen? También está destruyendo iglesias. Iglesias que no tienen cuidado de cómo están viviendo. ¿Vamos bien? Vamos a terminar, hermano. Dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son. Ahora vamos a ver la recomendación 17, todos, como dice, por tanto, no seáis, ¿qué? ¿Sabe qué quiere decir insensatos? Es algo así como que no vivas como si no tuvieras sesos. Por si usted no lo sabía, ¿sabe para qué son los sesos? Esa materia gris que tenemos ahí, que Dios dejó acá arriba en el cerebro, esa materia gris es la que nos ayuda a ser gente coherente. ¿Pero qué creen? Hay gente que a veces parece que no tiene. Todo lo hace en una incoherencia. Preguntan los papás, ¿por qué mi niño y mi niña son tan gritones? Oiga la mamá, oiga el papá, ¿cómo les habla? Y dice, yo no sé por qué mi hijo grita tanto. Mírate en un espejo, tú les gritas todo el día, ¿cómo quieres que tus hijos no griten? A veces actúas como insensato. ¿Por qué te dejas llevar por la presión y haces lo que todo mundo hace? Gritar. ¿Me entiende, hermano? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí vamos bien?
Voy a terminar este versículo. Dice, por tanto no seáis insensatos, y ya dijimos que es, ¿verdad? Sino entendidos. Diga conmigo, entendidos. Ahora diga, entendimiento. ¿Cómo me doy cuenta que alguien es entendido en las cosas de Dios? ¿Cómo me doy cuenta que una iglesia es entendida y vive en el temor de Dios? Mire, a la iglesia donde estoy pastoreando llegan las familias y saludo al esposo, un ejemplo. Haga de cuenta que faltaron la semana anterior, les hablo, ¿verdad? Los saludo en la semana, pero el domingo me acerco y los saludo. Hermano, ¿por qué no lo vimos la semana pasada? Y el esposo me dice, ay, es que se enfermó mi esposa. Pero luego camino y saludo a la esposa. Y le digo, hermana, ¿por qué no vinieron? Es que se enfermó el perrito. O sea, me dicen dos cosas y les digo, miren, hasta ni para mentir se ponen de acuerdo. Qué tremendo es que todavía en la iglesia se hable con mentiras. Pues no que estamos en la luz. Iglesia, ¿estamos en la luz o no estamos en la luz? ¿O usted está en tinieblas? Hermano, ¿qué es estar en tinieblas? Ya le dije. Ignorando. Y la palabra de Dios dice, no mientas, no mintáis los unos con los otros. Despójense del viejo hombre que está viciado y ya no vivan como vivían antes. Hermano, una iglesia entendida, ¿cómo le hace para vivir en el entendimiento de Dios? Porque los días son malos. ¿Usted está intercediendo por el domingo? El domingo va a estar difícil en nuestra nación, muy difícil. Y si usted no está intercediendo por su nación, creo que usted no es un entendido de lo que Dios quiere. El entendido tendría que estar orando y diciendo, Dios, te pido por lo que el domingo tú cubras a la iglesia, guardes a la nación. Y hemos estado orando, hermano, para que Dios sea manifestándose el día domingo. Porque, hermano, difícil, ¿sí, hermanos? Rápido, vamos a ver la palabra de Dios. Colosenses 4:5. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mire usted, así es que es importante mirar algunos detalles para que con estos detalles usted vaya aclarando. Quedamos en que tenemos que ser, ¿qué? Entendidos. ¿Cómo le hago para ser una iglesia entendida? Porque los días son malos. ¿Qué dice Colosenses 4:5? Fuerte iglesia. A ver, hijo, voy a pedir que me leas el pasaje. ¿Cómo dice Colosenses 4:5? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo debemos de vivir para con los de afuera? A ver, ¿qué es vivir sabiamente? ¿Mintiendo? ¿Robando? ¿Criticando? ¿Ofendiendo a otro? Hermano, ¿cómo se da cuenta la gente que la iglesia vive sabiamente para con los de afuera? ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque no hacemos lo mismo que ellos hacen. Mire, les voy a decir algo. ¿Usted ha visto la iglesia católica cuando tienen sus misas y sus cultos? ¿Cómo los tienen? Mire, yo no sé por qué, pero tienen un respeto tan solemne. Podrán decir groserías afuera, criticar, robar, hacer, pero cuando entran a estos recintos, hagan de cuenta que se transforman. ¿Cuándo ha visto usted a un católico riéndose adentro de la iglesia? Un día me dijeron que si yo podía ir a una misa y me dijeron, a ver, cuando usted me invita, yo voy a sus cultos. Y dije, ¿por qué no va a la de nosotros? Y yo dije, voy a ir para enseñarles que así como yo le invito, no participé en nada, pero ¿saben qué vi? Y hay cristianos que cuando están en un culto nada más están risa y risa.
No sé por qué se ríen cuando está la predicación. O se están contando algún chiste, o algo está pasando y yo digo, ¿habrá entendimiento en esos corazones? Dígame usted. Dígame usted. ¿Cómo saben los de allá afuera que usted es un pueblo entendido? Porque cuando viene a la casa de Dios sabe guardar reverencia y dice, esta es la casa de mi Señor. Y aquí cómo se vive y cómo se comporta uno. Pablo le decía a Timoteo, si tardo en llegar, si tardo en verte, te voy a decir algo. Tienes que saber cómo comportarte en la casa de Dios. A ver, dígame usted. En la iglesia suenan los celulares. ¿Qué debe haber en la casa de Dios? Respeto y silencio. ¿Ah? Amén. Hermano, ¿cómo dice que debemos de vivir? ¿Y cómo es vivir en sabiduría, hermano? Haciendo lo que Dios manda y no lo que a mí se me ocurre, pienso o creo. Es como Él dice que debe estar. Mire, en Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo. Y dice así el profeta, calle delante de Él, ¿qué cosa? O sea, no puede, hermano, la casa de Dios era una manera tan hermosa de estar ahí, que todos decían, esta es la casa de Dios. Hoy en día, ¿saben qué ha pasado con muchas iglesias? En las iglesias se hacen eventos de todo tipo y no debiera ser eso, porque es la casa de Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Diga amén. Amén quiere decir así sea. Ahora, hermano, Colosenses, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo debo vivir? Para con los de afuera. O sea, los de afuera deben de darse cuenta, hermano, que mi vida es una vida de sabiduría. ¿Y sabe cuál es el principio de la sabiduría? Tener temor de Dios. Temor no es miedo. Temor aquí se traduce como respeto, mi amado hermano. Respeto. Amén. Amén. Cuando estamos en la casa de Dios, ¿qué se les enseña a los chiquitos? ¿Cómo estar en la casa de Dios? Yo lo tengo que decir. Mire, yo también tuve 3 niñas. Ahora ya son adultas y ya saben cómo vivir. Pero ¿qué cree? Nunca se nos encapricharon en el templo. Nunca me dijeron, quiero salir al baño y si no me sacas voy a hacer mi berrinche. Jamás hicieron un berrinche, jamás gritaban en la iglesia, jamás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esas cosas las enseña el papá en casa, para que cuando vengan a la casa de Dios sepan cómo comportarse. Ahora todos digan amén. Así es que, papacito, enseñe a su bebé a amar la casa de Dios. Enséñele con sabiduría por qué venimos aquí, qué hacemos y qué beneficios tenemos de estar en la casa de Dios. ¿Sabe? Solemnidad. Porque Él se merece esto. ¿No es así, mis hermanos? Primera de Juan 5:19. Vamos a ver qué más me dice la palabra de Dios, hermanos. Y rápido lo voy a llevar. ¿Cómo se adquiere entendimiento, hermanos? Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19. ¿Ya lo tienen? Sabemos que somos, ¿de quién? Fuerte iglesia. Sabemos que somos y el mundo entero está bajo. A ver, ¿lo reconoce? ¿Identifica usted esto? Otra vez, ¿cómo dice la Biblia? Sabemos que somos, levante la mano si usted sabe que le pertenece a Dios. Lo que es de Dios, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que vivir el que es de Dios? ¿Cómo es Dios, hermano? Porque Él engendra hijos con la finalidad de que le demuestren al mundo cómo se puede vivir de manera diferente. Hermanos, ¿por qué lo escogen a usted en el trabajo?
Cuando yo trabajaba como maestro me dicen, ¿sabes por qué te escojo a ti? Porque sé que siempre me respondes en lo que te pido. Todos tus compañeros me dicen que sí, pero no lo hacen. Y tú lo que me dices sí, lo haces. ¿Quién te enseñó eso? La Biblia. Dios. Entonces, hermano, ¿cómo está el mundo? No, ahí dice, de acuerdo a esa palabra, ¿cómo está el mundo? Bajo. A ver, identifica cómo está el mundo, hermano. Identifica cómo está el mundo. Me permito decirles algo. Miren, ¿cómo debe ser la alabanza a Dios? Hace rato escucho cómo está dirigiendo la alabanza Moy, y en verdad digo, Moy, que Dios te bendiga mucho. Pero Moy no se puede confiar. Porque hoy estuvo bonita la alabanza. Pues entonces me confío. No, tiene que cuidarse. Bueno, ¿esas alabanzas para quién son? ¿Saben que hay iglesias que están usando ese tipo de música para hacer aerobics? Porque dicen, para no contaminarnos con la música de allá, ¿qué les parece si usamos música que tiene ritmo y hacemos movimientos y hacemos gimnasia? Y entonces la gente dice, sí, gloria a Dios. No, hermano, eso hace el mundo. ¿Cómo debemos ser los cristianos? ¿Cómo usar una música que es para alabanza a Dios para hacer ejercicio y producir algo que es en mi carne? No puedo, no debo. ¿Y saben por qué hay iglesias que lo hacen? Porque ignoran lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la alabanza pura, que solamente es para Dios. Y aquí entro para decirle, ¿cuántos ritmos hoy quiere tener la alabanza? Hermanos, yo estoy en la alabanza y les he pedido al grupo de alabanza de allá que ya no se toque ritmos en los que, porque hay hermanas que empiezan parece que están bailando la cumbia, hermano. Hermano, ¿cuál es la diferencia entonces de allá afuera, aquí? Si estoy haciendo lo mismo allá, pero nada más digo que le pongo música cristiana. No, no, hermano. Sabiduría. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive un pueblo de Dios? No se confunda. Si de veras queremos hacer ejercicio, pídale a Dios qué tipo de música, pero no use la música que es de alabanza para hacer sus ejercicios. ¿El mundo está bajo qué? Dice la palabra, no llames a lo malo y a lo bueno. ¿Cuántas cosas? ¿Qué tiene de malo? No, mi hermano. Un hijo de Dios vive en la luz, sabiduría, hermano precioso. Colosenses 1:9, por favor, también mira la palabra, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Estamos bien, hermano, en esta noche? Ahora, ¿quieres llegar al punto de cómo vivir en ese entendimiento de Dios? Dios tiene algo para ti, hermano, pero yo no sé si tú lo quieres. ¿Quieres vivir en entendimiento o no quieres vivir en entendimiento de las cosas de Dios? ¿Qué te dice Colosenses 1:9, por favor? A ver, si vamos a leer la Biblia, la vamos a leer bien leída. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque parece que están rezando, hermanos. Y cuando se habla la palabra de Dios, se habla con autoridad y se declara en el nombre de Jesús. ¿No es así? 1:9 dice, por lo cual también, ¿quiénes? Nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Pastor, ¿hay inteligencia espiritual? Sí. Así como hay una inteligencia de los hombres, hay una inteligencia espiritual, pero esa se tiene que desarrollar, hermano. Amén. Ahora los llevo al punto final, hermano. Santiago capítulo 1, por favor. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cómo demuestra que lo ama? ¿Cómo demuestra que lo ama, hermano?
Diga conmigo, por mi forma de vivir. ¿Ah? Por mi forma de vivir. ¿Me entiende? Santiago 1 y versículo número 25. Mire cómo dice la palabra. ¿Quiere usted ser entendido? ¿Quiere usted vivir en el entendimiento de Dios? Porque los días son malos, hermano. Se lo voy a traducir de esta manera. ¿Saben a quién honra Dios? A los que le honran. ¿Quiere usted honrar a Dios? ¿Cómo se honra a Dios? Siendo una iglesia que vive en el entendimiento de lo que es Él y que quiere Él de nosotros. Siendo entendidos, hermano, de cuál es su voluntad. Vamos a mirar 3 cosas que te va a pedir el Señor en este versículo. 1:25 de Santiago, ¿ya lo tiene? Mas el que mira atentamente, ¿dónde? Hay personas que me dicen, pastor, mi papá desde que se para a las 5 de la mañana, televisión. Y pueden dar las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 y todo el día está con la televisión. Y yo le pregunto a ese varón, ¿y la palabra de Dios? Así como miras la televisión, ¿por qué no miras la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? El que mira atentamente en la perfecta ley, ¿sabes qué era esta palabra de Dios? Libertad. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿De cuántas cosas te ha liberado Dios? ¿Cómo sé que ya te liberó? Porque tu vida ha cambiado. Eso es una respuesta. Cuando tú miras en la perfecta ley, la que trae libertad, paso 2. Mira, primero debes de mirar. O sea, tus ojos tienen que estar puestos en la palabra de Dios. Si tú no estás mirando lo que Dios quiere de ti, hermano, cuando viene la aflicción, la prueba, alguien te va a querer chantajear. Mira, eso lo vemos allá afuera. ¿No es así? Tú estás trabajando en internet y de repente te llega un aviso, le queremos obsequiar gratuitamente este paquete. Y a veces son virus que te quieren mandar. ¿Y por qué muchos caen? Porque, hermano, como no miramos en la ley la palabra de Dios, por eso somos fácilmente engañados. Imagínate cuántos ejemplos en nuestra vida hay gente que nos quiere dañar y Dios te quiere advertir que eso está equivocado. ¿Has oído de los famosos chantajes por teléfono? A una hermana le hablaron a su casa y ¿qué crees? Se fue a depositar el dinero a esta gente y hasta el último dijo, le voy a hablar a mi hija, y le habla a su hija, estaba en el trabajo. Y ella depositó mucho dinero. Y yo le decía, hermana preciosa, ¿por qué la engañan? Y la respuesta es, porque no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando alguien nos quiere engañar, viene el Espíritu Santo, levanta la palabra y nos dice, mira, con esta palabra defiéndete. Pero si la estamos mirando constantemente, hermano, cuando venga la mentira, cuando venga el chantaje, cuando venga alguien que nos quiere hacer caminar en corrupción, rápido vamos a detectar y decimos, esto no, porque conozco bien la palabra de Dios. Mira, el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y quién llegó al final de su ayuno? El diablo. ¿Y qué le dijo? Sé que tienes hambre. Mira, tú eres todopoderoso, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Hermano, podía? Sí podía. El Señor Jesús puede todo. ¿Y qué le contestó al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Pero ¿sabes cómo le contestó? Escrito. ¿Sabes qué le decía? No solo soy el Hijo de Dios, también sé lo que dice la palabra. Hermano, cuando viene el diablo y te quiere tentar, ¿cómo le contestas? ¿O caes en la tentación? ¿Me entiendes? El que mira, primer paso para ser entendidos, debemos de mirar constantemente a la palabra de Dios. Todos los días tienes que mirar en la palabra de Dios, hermano. Amén. Segundo paso, ¿qué dice, hermano? Y dice, y persevera
en ella. Segundo paso, ¿qué hay que hacer? Mantenerse en lo que dice la palabra de Dios. Esto dice Dios, esto voy a hacer. Hermano, muchos se gozan cuando llegan a un lugar y dicen, pastor, llegué. Y yo les contesto, no te maravilles de que llegaste. Mejor ocúpate de permanecer. Porque el que no persevera, ¿de qué sirve que haya llegado si no va a perseverar? ¿Qué dices tú? Segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Primero es, entonces, ve resumiendo para terminar. ¿Puedo ser un pueblo entendido? Sí. ¿Cómo? Mirando la perfecta ley. Segundo paso, perseverando en ella. Si tienes un plan de lectura, persevera en ese plan de lectura. Si empezaste a leer la Biblia, persevera leyendo la palabra de Dios. No digas, es que el trabajo, es que el quehacer, es que, hermano, eso siempre va a estar ahí. ¿Y la palabra de Dios? ¿Seguimos? Y dice la palabra, no siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo, sino, ¿qué? Ahora di conmigo, hacedor. ¿Qué es un hacedor? El que hace lo que dice la palabra. ¿Sabes quién es un hacedor también? Yo me fui al diccionario, le pregunté a Dios, Dios, ¿me permites encontrar si en el diccionario existe la palabra hacedor? ¿Y qué creen? La encontré. Me sorprendió y dije, ¿sí existe la palabra hacedor? Bueno, ¿sabes qué quiere decir hacedor? Es alguien que le encargan una hacienda. Pero cuando me metí más a leer dije, ¿para qué y por qué le encargan a una persona? La hacen responsable de una gran hacienda, porque confían en él. Si no, no lo hacen hacedor de esa hacienda. Y entonces empecé a mirar y dije, a ver, Dios, ¿tú confías en nosotros? ¿Usted qué cree? ¿Y qué confía y qué cree Dios que usted puede hacer? Practicar la palabra. Por eso le dejó la palabra. Si no, ni se la hubiera dejado. Él confía en que usted puede ser un buen hacedor. Dice, hacedor de la palabra, de la obra, ¿verdad? ¿Y qué dice? Este será, ¿qué cosa? Hermano, la palabra bienaventurado, ¿cómo se traduce? Feliz, dichoso. Hermano, cuando usted, fíjese, mira atentamente en la palabra de Dios, persevera en ella y hace lo que dice la palabra, ¿qué cree? Usted empieza a ser un pueblo entendido de lo que Dios quiere. Y aunque venga alguien y lo quiera engañar, no lo van a poder engañar. Rápido, vamos a Efesios, por favor, 1:18. Recomendaciones del Señor. Entonces, grabes estas tres pasos que dice el Señor. Primero, mirar atentamente en la perfecta ley. Amén, hermanos. Segundo, perseverar en ella. Tercero, hermano, hacer lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1:18. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Todos juntos, hermanos, ¿ya? Así es. ¿Sabe que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, hermano? ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Tenemos una herencia, hermano? ¿Sabe que al venir a Cristo no solo vamos a gozar de la salvación, también gozamos de una herencia? Pero la herencia no nos la van a dar aquí, se va a dar en los cielos. Ahora, ¿qué tipo de herencia quiere? ¿Buena herencia, media herencia o nada de herencia? ¿Sabe cómo se adquiere la buena herencia? Siendo un pueblo entendido de cuál es la voluntad del Señor. ¿Le puedo poner otro ejemplo? Hay hermanos que dicen, pastor, no diezme porque Dios sabe que tengo muchos gastos. ¿Qué están haciendo? Están siendo sabios en su propia opinión. ¿Qué dice la palabra en cuanto a los diezmos? Traed todos los diezmos ¿a dónde? Un pueblo entendido, ¿qué hace?
Y no empieza a razonar diciendo, es que no me alcanza y por eso Dios sabe. Mire, hay gente que me ha dicho, ya oré al Señor y me dijo el Señor que no había problema. Dije, ¿cómo? ¿Dónde? Dios nunca va a contradecir su palabra, jamás. Jamás, hermano. ¿Me entiende? Seguimos. Primera de Pedro 1:13, hermanos, rápido. ¿Sigue aquí? Usted está llamado a ser un pueblo entendido, hermano. Primera de Pedro 1:13. Y dice la escritura, bien firme, hermanos, porque debemos entender, dice, por tanto, ¿qué nos pide el Señor? Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué es ceñir? Atar, sujetar. Bueno, ¿cómo le hago, hermano, para ceñir los lomos de mi entendimiento? Lo rodeo con la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire, ¿qué están haciendo los maestros hoy en día? ¿Qué están haciendo los maestros hoy en día, hermano? Marchas y marchas, y ahora ya no solo son marchas. ¿Cómo le llaman a todo el desfiguro que hacen? Es tremendo, ¿no? Pegan, queman, hacen media cosa. Yo me pongo a pensar, digo, ¿y esos son los que enseñan a los niños? Y yo soy maestro, yo trabajé en ese gremio. ¿Pero qué cree? Cuando empezaban estos movimientos de marchas, yo me hinqué y oré y le dije, Dios, ¿es bueno que vaya con ellos? Y me dijo, no, porque dice la palabra de Dios, el que resiste a la autoridad está resistiendo a Dios. No puedes resistir a tu presidente haciendo esas marchas. Y me tuve que salir. Yo ya les había dicho que sí iba a las marchas, después me salí, me señalaron, me criticaron, me dijeron, le dije, lo siento, nunca me van a entender lo que les voy a decir, pero mi pensamiento está ceñido con la palabra de Dios. Hermano, ¿tú con qué ciñes tu entendimiento? Con lo que dice la palabra. Ciñe los lomos, ¿no dice así? De vuestro entendimiento. ¿Qué más nos pide el Señor? Sed sobrios. Lo contrario de sobrio es ebrio. No podemos ser ebrios, hermano, como la gente de allá afuera. Tenemos que ser ¿qué? Sobrios. ¿Qué más? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea. Síguele el versículo que sigue. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en ¿dónde? ¿Te acuerdas que vimos que estar en tinieblas es estar en ignorancia? A ver, voltea a ver a tu hermano y dile, tú y yo ya no somos ignorantes. Ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer estas últimas citas bíblicas. Salmo 111, por favor, iglesia. Y versículo número 10. Mire lo que dice la palabra. Salmo 111, 10. ¿Ya lo tiene? Le doy tiempo a que lo encuentre. ¿Ya lo tiene? Salmo 111 y versículo número 10. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora vea lo que dice. Buen entendimiento tienen todos los que practican. Diga conmigo, practican. Practicar. Hermano, ¿cada cuándo practica los mandamientos? Diario. Buen entendimiento tienen todos los que practican su loor permanece para siempre. Loor quiere decir gloria. Salmo 119 y versículo 125, hermanos. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Todos los que están en esta noche se consideran siervos de Dios? ¿Qué hace un siervo? Sirve. Hermano, ¿cómo le sirve usted a Dios? Mire, cuando yo estaba en el trabajo, servía a cabalidad las 4 horas que estaba yo en una primaria. Yo no iba a comer, hermano. Yo no iba a platicar. Yo iba a trabajar con los niños, hermano.
Y luego salía de la escuela a la primera y corría a la otra, igual me ponía a trabajar, hermano. Somos siervos donde quiera que estamos. Amén. Ahora, fíjese qué encomienda hay para un siervo, el 125, hermano, dice, tu siervo soy yo. Dame entendimiento. ¿Para qué? Tenemos que conocer el testimonio de la palabra de Dios. Proverbios 13:15, por favor. En verdad, hermano, yo le ruego que usted sea un pueblo entendido. Le ruego a Dios que usted y yo podamos ser ese pueblo entendido, mis amados. Amén. Está interesante todo esto. Es 11, le dije 13, ¿verdad? ¿Qué dice el 13:15, hermanos? El buen entendimiento, ¿qué hace? ¿Sabe qué es gracia? ¿Qué entiende usted por gracia? Muchos piensan que vivir en la gracia es hacer lo que quieran y determinar a la hora que quieran. Por ejemplo, hay iglesia que dice, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué determinan eso? ¿Bajo qué? Hermano, ¿sabe qué es gracia? Es vivir en ese favor de Dios, pero también es esa manifestación para poder hacer lo que Él nos está pidiendo. Es algo así como la fuerza que nos da para cumplir lo que nos está pidiendo. Eso es gracia. Miren cómo dice, el buen entendimiento que da, mas el camino de los transgresores, ¿cómo es? 19:8 de Proverbios. Lo estoy dejando de pie porque ya vamos a terminar, hermano. El que posee entendimiento, ¿qué ama? Hermano, ¿ama usted su alma? Mire, cuando yo vine a Cristo, mi alma estaba atrapada en muchas cosas. Y me tuve que dar cuenta de lo que estaba atrapada mi alma. Mi alma estaba atrapada, hermanos, en inseguridad, en miedos. Yo tenía traumas tan severos cuando vine a Cristo Jesús, hermano. Pero cuando empecé a tener esa comunión con su palabra, Dios lo que hizo fue quitar todos esos traumas. ¿Sabe por qué? Porque Él empezó a traer entendimiento de lo que yo debía hacer para que Él pudiera obrar a mi favor. ¿Usted me está oyendo cómo predico? Antes yo no podía hablar así, yo era tartamudo. Y una conversación conmigo no se entendía, porque mi tartamudez estaba a un grado tan grande que la gente me decía, ni te entiendo nada. Entonces lo que hice fue empezarme a quedar callado y casi no hablaba. Pero cuando vine a Cristo, hermano, Él se encargó de sanarme, restaurarme y me sanó de la tartamudez. ¿Sabe por qué? Porque Él quitó toda la escoria que había en el alma. Y juntamente con lo que quitó, me enseñó que tenía que amar mi alma, y a mi alma le tengo que enseñar cómo se ama a Dios. Usted puede enseñar a su alma. ¿Quién le enseña a usted a ser íntegro, honesto? Hoy en día hay mucha gente deshonesta. ¿Quién le enseña a usted a ser honesto? La palabra de Dios. Pero si usted no tiene entendimiento, su alma a usted no la está amando. Mire cómo dice la palabra. 19:8 le dije, ¿verdad? El que posee entendimiento, ¿a quién ama? El que guarda la inteligencia. Ahora yo le hago una pregunta, ¿qué tanto ama su alma? ¿Su alma ya fue libre de muchas cosas? ¿De traumas? ¿De temores? Yo le tenía miedo a la oscuridad, hermano, cuando era niño. Terrorífico era llegar a las noches. Pues Dios me liberó de eso.
Pero ¿sabe qué aprendí? Que tenía que amar mi alma y enseñarla a ser entendida de las cosas de Dios. Quédese con eso. ¿Cuánto ama su alma? El que ama su alma adquiere entendimiento. El que no ama su alma, ¿qué cree? Nomás no es entendido, no busca la voluntad de Dios, vive como vive cualquier persona. No, hermano, nos llamó para representar un reino, el reino de Jesús. A ver, levante sus manos. ¿Ama su alma, mi hermano? ¿Cómo está su alma hoy? ¿Tuvo traumas de niño? Cuando yo fui niño me violaron, hermano, y esa violación provocó, híjole, muchas situaciones cuando fui creciendo. Pero todos esos traumas me los quitó Jesucristo. Y su palabra me ayudó a ser entendido. Hermano, preséntele su alma a Dios. Su alma, estamos hablando de sentimientos, emociones. Y le voy a decir una palabra de parte de Dios. Dice el Señor, ¿por qué estás enojado, enojada con aquellas personas que te dañaron en el pasado? ¿No soy yo tu presente, dice el Señor? ¿No soy yo tu amor que lo llena todo? ¿No soy yo tu contentamiento, dice el Señor? ¿No soy el que te esfuerza? ¿No soy el que te levanta? Suelta ese enojo que tienes contra la gente que te dañó. Solo te digo, suéltalo. Ama tu alma. No dejes que tu alma esté atrapada con sentimientos, emociones del pasado. Así con tus manos arriba, dile a Jesús, Jesús, Hijo de Dios, libra mi alma de cualquier atadura, aún de la que yo no me acuerde. Desde que estuve en el vientre de mi madre, si algo pasó, Señor, y yo no lo recuerdo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, libra mi alma. Porque quiero que mi alma tenga entendimiento de las cosas tuyas. Dígale al Señor, renuncio a todo aquello malo que viví antes de conocerte. Perdóname si yo mismo provoqué esas situaciones. Me arrepiento. Pero Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y me das libertad. Libra mi alma de cualquier recuerdo, de cualquier enojo. Renuncio a ese enojo. Pido tu ayuda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Hermano, manténgase dándole las gracias a Dios. ¿Sabe que Dios es un Dios fiel? No fue casualidad que usted llegara en esta noche. Ahora dígale al Señor, aquí está mi alma, para que mi alma aprenda entendimiento de las cosas tuyas. Le hablo a mi alma así como el salmista y le digo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, tienes que crecer. Tienes que ganar entendimiento de las cosas de Dios. Rindo mi voluntad para mirar tu palabra, Señor, para perseverar en ella y para hacer lo que tú me mandas en tu perfecta ley. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Me declaro libre de cualquier atadura. En tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Amén.
Hermano, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando su corazón. Y cuando digo corazón es que guarde su mente también, hermano. Pero ¿qué cree? Usted es el responsable de alimentar su alma diario con la palabra. No lo deje al pastor. El pastor predica una vez, 2 veces a la semana, pero ¿quién está con usted todos los días? Pues entonces, ya que está Dios, abra su Biblia y mire perfectamente en lo que la palabra de Dios le dice. Amén. La palabra nos da consejos, hermano, cómo vivir en matrimonio, les da consejos a los jóvenes, les da consejos a los padres. Uy, hermano, la palabra es rica en hablar. Necesitamos abrirla. Ahora, no sabemos cómo abrirla, pidámosle a Dios sabiduría. Dime por dónde empiezo. Y Él nos aconseja. Si usted nunca ha leído bien la Biblia, comience por el libro de Juan. ¿Por qué? Porque el libro de Juan me habla del Hijo de Dios. Y yo debo conocer al Hijo de Dios. Entonces el Evangelio de Juan me habla de cómo estuvo Jesucristo aquí en la tierra como el Hijo de Dios viviente. Y cuando leo eso, hermano, puedo leer Mateo, Marcos, Lucas. Ahora, quiero saber cómo vivir como iglesia, vea el libro de los Hechos y todas las cartas que escribe. El Antiguo Testamento solo es, ¿sabe qué? Ese material que nos ayuda a cómo vivir en el Nuevo Testamento. Amén. Que Dios lo bendiga mucho. Vamos a ofrendar y vamos a diezmar en esta noche. Tome su lugar. Cuando usted viene y recibe la palabra, ¿qué cree que hace Dios? Lo limpia, me limpia. Y dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Dios habla con la palabra, venimos a limpieza. Hay que cuidar esa limpieza, hermanos. Amén. Vamos a orar por su diezmo, por su ofrenda. Ponga su diezmo y su ofrenda en medio de sus manos. Y diga conmigo lo que le he estado enseñando en estos días que he estado visitándoles. Diga conmigo, Señor, en voz alta, Señor, todo es tuyo y lo recibido de tu mano, de eso te damos, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿puede usted depositar su diezmo, su ofrenda, hermano? Ese bote que usted ve que recorre por su lugar se llama ofertorio. Usted ofrece voluntariamente una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es la gratitud que le muestro a Dios por sus bondades que tiene para conmigo. Eso es ofrenda. Y el diezmo es la 10ª parte de lo que yo gano, lo que recibo. Algún joven podría preguntar, pero yo no trabajo, ¿qué cree? Pero a veces le dan un gasto semanal, un gasto mensual sus papás. De ahí puede usted separar un diezmo. Así es que todos recibimos algo, ¿no es así? Dele a Dios lo que le corresponde a Dios. Amén, hermano. Gracias. Acuérdense que nosotros ya no vivimos en tinieblas, ¿verdad que ya no? A ver, voy a ver si aprendieron. ¿Qué son las tinieblas? ¿Solo es el pecado? ¿Ignorancia? ¿Y qué más, hermano? Necedad. Así es que nada de ser necios, porque la necedad tiene que ver con las tinieblas, hermano. Tenemos que ser sabios y entendidos. Eso es vivir en la luz de Dios. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a despedirnos. No sé si hay algún aviso pendiente. No lo creo, ¿verdad? Bueno, ya usted el domingo estará viendo aquí a su pastor. Esta semana estuvo en la reunión de matrimonios que se llevó a cabo fuera de aquí de la iglesia, pero también es necesario que él guarde unos días de reposo con su familia. Y estuvo en estos días de reposo con su familia. Ore por su pastor, porque mire, su pastor alimenta este rebaño. Entonces, no se olvide usted de bendecir a su pastor. Amén. Miren, lo que yo lo bendigo, usted bendiga a su pastor. ¿Qué le parece? A ver, cierre sus ojos y declare bendición para el siervo que atiende esta casa, que es el pastor Ludwig. Que Dios le dé sabiduría, buen entendimiento, gracia,
la fuerza de Él, que renueve sus fuerzas, porque hermano, llevar una iglesia es difícil, es pesada la carga. Padre, en esta hora, mientras tu pueblo ora por tu siervo, yo oro por ellos, Padre, por cada una de estas familias que están en esta noche. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando el corazón de mis hermanos. Dios, cualquier necesidad que hubiera, familiar, emocional, legal, tú la sabes, Señor. Yo te ruego que haya sabiduría en medio de todas estas circunstancias. Bendigo a tu pueblo. Si alguien viene con alguna dolencia física, algún dolor, algún malestar, en el nombre de Jesús yo declaro la sanidad en él y en ella, Padre, por tu amor bendito en Cristo Jesús. Y Padre, puedo declarar como tu siervo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Dios sea con usted, mi amado hermano. Regale un saludo atrás, adelante, izquierda, derecha. Bendiga a su hermano. Y si usted puede ser un buen donador de sangre, acérquese a la hermana Rocío Pelcastre. Ella puede dirigirlo hacia donde están solicitando esta sangre. Que Dios les bendiga.